Hola, ¿qué tal estáis, hermanitos, hermanitas de este canal? Bienvenidos una vez más aquí a vuestro canal Rafael Taro Sevilla. Antes de comenzar el vídeo, lo primero que tengo que hacer es darte las gracias a ti por el apoyo al canal, el apoyo increíble al canal, por la cantidad de likes que dejáis, los comentarios que dejáis, cómo participáis en las sesiones de tarot en directo, lunes, miércoles y viernes, 7 de la tarde, hora de España, la cantidad de personas que os ponéis en contacto conmigo para lecturas privadas, cómo estáis consiguiendo el que el canal esté creciendo de una forma muy acelerada. Gracias, 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 porque evidentemente sin ti o sin ti, esto no sería posible. Millones de gracias porque convertís este canal en lo que es un sitio de luz, de armonía y de bienestar, donde lo único que queremos y vamos a conseguir, y lo estamos consiguiendo, es ayudar a cualquier persona que necesite pues aclarar sus dudas sobre el trabajo, el dinero, el amor o cualquier cuestión de su vida. Millones de gracias porque lo habéis convertido en una realidad. Bueno, vamos a comenzar el vídeo. Te voy a dejar tres opciones. Primera opción, corazón de color rojo. Segunda opción, corazón de color violeta. Y tercera opción, corazón de color azul. Da igual si me estás viendo en diciembre, enero, febrero, abril, junio, da igual. Feliz Navidad. Feliz Navidad porque la Navidad no es solamente el hecho concreto de que ocurra en un mes. Es un sentimiento que nos debe de embriagar y nos debe de proteger y cuidar durante todo el año. Así que, feliz Navidad. Te dejo unos instantes para que puedas conectar con una o varias opciones. Siempre recomiendo las tres opciones. Así tendrás mucha mayor información. Bien, vamos a dejar esto por aquí, dejamos esto por aquí y vamos con la primera opción, el corazón de color rojo. Vamos a ver si le interesas a tu persona especial y qué es lo que piensa de ti. Para eso, evidentemente, hay que echar 27 cartas. No, porque lo que queremos saber, ¿le interesamos? Sí, no, ¿por qué? Bueno, lo vamos a poder ver aquí. Vamos a ver, tenemos aquí una representación del Arcángel San Rafael que nos va a ayudar junto al color verde, que es color de sanación, por eso tengo los pétalos ahí. Vamos a ver si le interesas a tu persona especial, le interesas a tu persona especial, que normalmente barajo muy poco. La gente me lo pregunta, ¿por qué cortas tan rápido? Pues es lo que me dicen. Bueno, estamos viendo aquí la rueda de la fortuna. Estamos viendo aquí una conexión bastante antigua. Bueno, yo sé que muchas veces la gente le cuesta trabajo de creer que una persona ha vivido muchas vidas anteriormente, pero es verdad. Solamente con la primera carta ya nos están hablando que vuestra conexión es muy antigua, es muy familiar. Por si no te has dado cuenta, efectivamente perdón, le interesas y le importas a tu persona especial. Normalmente tienes que preguntar por alguien que tengas en tu cabeza, pero por alguien con quien hayas tenido o tengas una relación. Si estás pensando en un compañero de trabajo, en una compañera de trabajo o de estudios con quien no has tenido una relación, hombre, también se podría mirar, también lo vamos a intentar mirar por aquí, a ver si eso es posible, pero en principio de forma generalizada nos indican que sí. Ahora vamos a continuar con el resto de la lectura. Pero la rueda de la fortuna ya nos habla de una conexión bastante importante entre vosotros dos. Si habéis tenido una relación, está para vosotros continuar con la relación un tiempo prolongado. Da igual, mejor dicho, continuar con la relación durante mucho tiempo, aunque no sea de forma continuada. Da igual si tú estás con una pareja. Da igual si tu persona especial está con otra persona. Da igual, como nos indica la rueda de la fortuna, está para vosotros volver a estar juntos 500.000 veces. ¿En una misma vida? Bueno, pues en una misma vida también se puede conseguir. El 10 de copas nos habla de felicidad. Repito, aunque tú estés con otra persona y la persona a quien no paras de sacarte de tu cabeza o no puedes sacarte de tu cabeza o incluso de corazón esté con otra persona, esa persona está destinada a estar contigo. Tú estás destinado o destinada a estar con esa persona. Para asuntos pasionales, para asuntos sexuales, que es algo que preocupa mucho a la gente, no. Efectivamente, bueno, las cartas de oros y de bastos nos hablan de una gran conexión. De una gran conexión. Me he quedado corto.
Las cartas de oro y de bastos nos hablan de una gran conexión. Repito, me he quedado corto. Aquí hay fuego entre vosotros. Ríete tú del Krakatoa. Ríete tú yo qué sé, del volcán del Krakatoa, que ha sido la explosión más grande que se pueda recordar. O de Pompeya, de la erupción de Pompeya que consumió Pompeya. Ríete tú de ese fuego, del fuego que tenéis cuando vosotros dos estáis juntos y tenéis pasión, madre mía. Si me dices, Rafa, no, te estoy preguntando por una persona especial, pero no hemos tenido pasión. Pues hijo mío, hija mía, todo lo que se acumula crece. Todo lo que se acumula va creciendo, va creciendo, va creciendo. El día que le podáis dar libertad para poder tener intimidad, yo que sé, si es un chico, ya aquí todo el mundo es grandecito, es adulto, ya se puede imaginar lo que saldrá de ahí. Madre mía, eso yo qué sé. Y no quiero dar más pistas, no quiero tener problemas con YouTube, pero todo el mundo me está comprendiendo. Mucho fuego, mucha pasión entre vosotros dos. Pero como te estaba diciendo, la rueda de la fortuna, que solamente ha habido un arcano mayor, este es el más importante de todo, porque nos indica que estáis destinados a estar juntos en esta vida, para poder tener una gran relación sentimentalmente hablando. Es una persona que cuando está contigo siente que tú le sacas lo mejor que él o ella tengan en su interior. Se sienten mejores personas, se sienten realizados. Seguramente a ti te ocurrirá igual. Da igual si tú estás ahora con otra pareja, si este hombre o esta mujer tienen otra pareja, si os vais a volver a ver dentro de un año o dos o tres, da exactamente igual. Estáis hechos el uno para el otro. Sí que es verdad que el 7 de oros nos habla de una actitud un poco, ¿cómo definirlo? Un poco cabezota entre vosotros dos. Tú me podrás decir, yo soy muy buena, si eres una chica, yo soy muy bueno, si eres un chico, tengo un buen comportamiento, es la otra persona que es muy cabezota, es la otra persona la que se comporta de esta manera. No, soy los dos, soy los dos. Si tú cometes un error o dices algo que no es muy adecuado, pues para tu sorpresa, alguna que otra vez, la otra persona ha puesto la otra mejilla. Si lo hace con mucha frecuencia la otra persona, para tu sorpresa, tú mismo o tú misma, bueno, vamos a dejarlo pasar, seguramente ha tenido un mal día, ¿verdad? Lo que le permites a esta persona, a otras personas, no se lo has permitido. Y te llena de sorpresa. Pero ¿por qué con este hombre o con esta mujer actúo de esta manera y con los demás no? Precisamente por esta super conexión que tenéis de vidas anteriores. Y está para vosotros continuar teniendo relaciones en esta vida y en las que tienen que venir. Y en las que tienen que venir. En el caso que haya algún tipo de separación entre vosotros dos, el 7 de oros nos hablan que con mucho trabajo y mucha paciencia, junto al 6 de bastos, que nos habla de triunfo, volveréis a estar juntos. Por supuesto, vais a volver a estar juntos y como me dicen muchas parejas que se reconcilian, la reconciliación fue maravillosa, qué pasión. Claro, claro, claro. Yo lo entiendo todo. Bueno, ve comprando un gran bote de vitaminas, caldo de pollo, una linterna por si se va la luz y no os dais cuenta, provisiones por si se termina el mundo y no os dais cuenta, porque no, en esa reconciliación no vais a salir de la habitación, no vais a salir. Pero bueno, bienvenido sea, ¿no? Ese tipo de reconciliaciones. De forma generalizada, da igual el tipo de relación que tengas, vemos una continuidad en la relación porque, repito, sí que es verdad que sale con mucha claridad la superconexión que existe entre vosotros dos, el fuego tan ilimitado que existe entre vosotros dos, pero está fundamentado todo en un sentimiento amoroso. Y aunque tengáis problemas en vuestra relación, esta persona y tú estáis destinados a estar juntos y a tener vuestra propia familia. ¿Eh? Y a tener vuestra propia familia. Bueno, vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. ¿Qué te dice este maravilloso oráculo? A ver. Bueno, estáis unidos por el hilo rojo. Literalmente el mensaje de esta maravillosa carta, de este maravilloso oráculo, es ese. Estáis unidos por el hilo rojo. Vuestro destino es estar juntos. Unas veces bien, otras veces no tan bien, afortunadamente, pero ese es el mensaje.
¿Y qué es lo que piensa? Efectivamente, que tú eres la persona especial para él o para ella. Creo que ya he dicho el mensaje. Y que estáis unidos el uno para el otro. Vamos ahora con la segunda opción. Vamos a dejar esto por aquí y vamos ahora con la segunda opción, que sería esta. Bien, vamos ahora con la segunda opción, corazón de color violeta. Vamos a ver qué le interesas a esta persona, le interesas a esta persona. Pues nada, no me dejan barajar, tengo que cortar ya pronto. El rey de bastos, estamos viendo aquí. Bueno, el rey de bastos junto al emperador, estamos viendo en teoría que la persona que a ti te interesa, en teoría, es una persona muy atractiva, con un carácter fuerte, con no sé por qué, pero me hablan de la piel. Yo que es que de esas cosas no entiendo mucho. De la piel, seguramente tendrá una piel, no sé, brillante, llamativa, un color de piel que llama la atención, no lo sé, sin arrugas, no lo sé. Esto parece un anuncio de L'Oreal, no de Tarot. Pero bueno, tiene una piel, no sé, diferente, es lo que me acaban de decir, y una presencia física notable. En el caso de que sea un hombre, pues parece que tiene una pinta muy varonil, físicamente fuerte. Puede que no aparente la edad que tiene. Si estamos hablando ya de un hombre de 40 o incluso de 50, parezca un poquito más juvenil. Sí que es un hombre muy fuerte mentalmente, ¿eh? Y tiene un carácter bastante fuerte, que es muy pasional, sí, pero sobre todo destaca la fortaleza mental y que a veces esa fortaleza mental o ese carácter fuerte le hace cometer errores a la hora de relacionarse contigo o con cualquier persona, porque intenta dominar a la persona, intenta controlarlo a veces intenta controlar casi todo y eso evidentemente no es bueno. Si es una chica, pues estamos viendo una mujer con un comportamiento a veces un poco masculino. Todo el mundo tiene energía femenina y masculina y una mujer con un carácter, repito, bastante fuerte. No sé si lo sabrás, supongo que sí. Para alguna de vosotras que estáis en edad de tener hijos, puede que estés viendo este vídeo, le intereso a mi persona especial. ¿Por qué? ¿Sientes que estás embarazada? ¿O sientes que algo no va bien, debería de haberse producido un hecho a nivel mensual cada mes, se te ha retrasado, estás pensando en hacerte una prueba? Pues a muchas de vosotras, enhorabuena, porque estáis embarazada. Si no estás así un poquito rara y no piensas hacerte una prueba, que también es posible, dentro de muy poco te vas a quedar embarazada. Pero muy poco, ¿eh? Muy poco tiempo. Mañana mismo, mañana mismo, la semana que viene o el mes que viene, a muy tardar, ¿eh? A muy tardar. Este es un programa de tarot interactivo generalizado. Pero bueno, si esto te resuena y quieres contactar conmigo para una lectura personal y privada, ya sabes cómo hacerlo. Bueno, tenemos aquí al arcángel San Rafael, le vamos a pedir buena salud para el niño que viene en camino y también para la salud de la pareja. Yo aquí no veo problemas, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Ninguno, ¿eh? Yo aquí no veo problemas entre vosotros, ninguno. Fíjate que esta maravillosa carta de este tarot celta, tan bonito, este es el tarot celta, lo puedes encontrar en la tienda mágica de Rafael Tarot. Aquí debajo tienes el enlace para poder entrar en la tienda y encontrarás esta maravillosa baraja. Vemos aquí en esta maravillosa baraja y en este especialmente maravilloso rey de bastos, como vuestra relación tiene unas raíces mucho más fuertes y mucho más poderosas de las que tú puedas llegar a pensar. Es que este hombre o esta mujer me sacan de quicio, esta persona discute mucho conmigo, yo lo voy a dejar, no puedes dejarlo. Intentas dejar a esta persona, pero no paras de pensar en él o en ella, acabas mandándole un mensaje, o si no quieres hablar con él o con ella, esta persona te manda un mensaje y en contra de lo que tú pensabas, inmediatamente vas a verlo, vas a hablar con él o con ella, ¿verdad? Sientes como que hay una fuerza que te atrae hacia esta persona. Y es verdad, existe esta fuerza, igual que a esta persona siente exactamente esa misma fuerza hacia ti. ¿Le interesas a esta persona? Por si no lo había dicho, evidentemente sí. Sí que es verdad que es un poquito especialita
esta persona, da igual si es chico o chica, da exactamente igual, son un poco dominantes, eso sí que es verdad. Son personas un poco, no, bastante dominantes, pero tú también tienes un carácter un poco fuerte. Lo que te estoy tratando de decir es que esta persona que normalmente le gusta dominar en las relaciones, contigo puede hacer de vez en cuando pequeñas excepciones. Ser tú la que domines, ¿eh? Ser tú la que domines, incluso en la intimidad. Incluso en la intimidad, porque hay gente que le gusta dominar todo. Bueno, pues a esta persona le gusta dominar a veces casi todo, pero contigo también de vez en cuando se deja dominar. Si tenéis algún tipo de problema con la comunicación, porque hay que ver que este hombre o esta mujer no me escucha, no atiende a mis consejos, no le digo algo y no se entera. Bueno, eso va a cambiar también. Para beneficio de los dos va a cambiar. Sí que es verdad que vemos aquí una persona que no quería abrirse el amor. Da igual si estáis viviendo juntos, da igual si estáis casados, da igual si te quieres casar con él o con ella. Esta persona estaba muy... Yo creo que básicamente es miedo. Miedo a enamorarse, a entregar su corazón, a darlo todo por una persona para que luego la relación salga mal. Esta persona realmente lo que le pasa es que tiene miedo. Miedo a amar. Esto es muy generalizado, ¿eh? Miedo a amar. Lo que pasa que en vuestro caso, de forma generalizada, como estamos viendo aquí, esta persona va a dar 1 o 3 pasos hacia adelante. Si tú quieres que tu persona especial sea más comunicativo contigo, lo va a hacer. Si tú quieres que tu persona especial sea más amorosa contigo, lo va a hacer. Vemos aquí una mejoría que mucha gente no da ni $1 ni €1 por vuestra relación. Precisamente por esa persona. Que esta persona es muy difícil, esta persona es muy complicada. Bueno, pues en contra de toda lógica de las personas va a cambiar. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce. Nadie conoce a este hombre o a esta mujer realmente. La gente muchas veces habla por la fachada, por la apariencia. Uy, ese hombre seguramente es un picaflor. Y no lo es. Uy, esa mujer seguramente anda con muchos, con todos. Y no tiene por qué serlo. Y en el caso de que lo sean, pues ellos sabrán, ¿no? Ellos sabrán qué hacer con su vida. En este caso estamos viendo una persona que quiere un compromiso. Sí, sí, lo estoy diciendo bien. Una persona que quiere un compromiso serio contigo. Da igual si os casáis o no, pero que esta persona entienda que sois pareja, que estáis juntos, que puede confiar en ti, que tú puedes confiar en él o en ella. Y alguien me dirá, pero Rafa, si eso es lo que yo intento, es por el miedo que siente esta persona a amar. Una vez, como se indica aquí, que logre abrirse, ahí se produce ese clip, ese chispazo que acabo de decir yo, y tenéis una relación para mucho, mucho tiempo. Sí que es verdad que vas a ver que esta persona cambia. Esta persona es mucho más divertida de lo que tú puedas llegar a pensar. Esta persona es mucho más atrevida de lo que tú puedas llegar a pensar. Esta persona está un poco más loca de lo que tú puedas llegar a pensar. Una vez que ya tenga esa estabilidad contigo, vas a descubrir prácticamente a una persona nueva, a alguien diferente. Lo que quiero decir que monotonía, eh, algo insustancial, algo que no merece la pena, no vas a tenerlo en la relación con esta persona porque siempre, como se indica el loco, se le ocurre algo divertido, siempre se le ocurre una locura. Vamos a hacer este viaje, ahora nos vamos a cenar a este sitio caro, ahora te voy a abrazar, ahora vamos a hacer el amor como monos. En fin, no te vas a aburrir con esta persona, es imposible. Es imposible aburrirte con esta persona. Esto es lo que esta persona piensa también a la hora de encontrar a alguien especial como eres tú. Divertirse. Quieres disfrutar de la vida. Si esta persona está medio loca, pues que tú lo ames porque está medio loco o porque está medio loca. Que haya una compenetración total entre vosotros dos. Esto es lo que le gustaría a esta persona. Bueno, vamos a poder ver por aquí. Ya lo he dicho, hay mucha gente que se deja llevar, mucha no, la mayoría de la gente se deja llevar por las falsas apariencias y nos ponen un mote, nos ponen una máscara, van diciendo a los demás como nosotros somos en realidad. Y no es así, hay que conocernos. Como estamos viendo aquí, tu persona especial tiene una máscara de cara a los demás.
incluso representa un papel también delante de ti, pero en su interior realmente esa persona es mucho más protectora, mucho más familiar, mucho más amorosa, mucho más tierna, mucho más paternal. No quiere tener hijos, mentira. Estamos viendo aquí que sí. Esto es lo que esconde tu persona especial en su interior. Es alguien mucho más bello por dentro que por fuera. Bueno, una gran carta. Vamos a ver ahora, porque vamos a recoger esto. Así que enhorabuena para todos vosotros que habéis elegido la segunda opción. Vamos ahora con la tercera y definitiva opción. Vamos a dejar esto por aquí. Esta sería la tercera lectura. Bien, vamos a ver por aquí la tercera lectura. Ponemos este corazón por aquí. Vamos a poder ver por aquí. A esta persona le interesas a tu persona especial. Le interesas a tu persona especial. Le interesas a tu persona especial. Vamos a poder ver. Ay, ¿quién lleva los pantalones en la relación? ¿Quién lleva los pantalones en la relación? Madre mía. Ay, Dios mío. Suele ocurrir, ¿eh? Que después de tener intimidad, uno de los dos se confunde y se lleva los pantalones del otro. También, también. ¿Quién de los dos lleva los pantalones en la relación? Bueno, sé que el mensaje en líneas generales sí te va a gustar porque interesar ya nos indica el as de bastos, que efectivamente es así. Siempre lo vengo diciendo, cuando queráis encontrar respuesta a una pregunta, si sale un as, ya te está diciendo que sí. En este caso, ¿le interesas? La respuesta es sí. Bastos, 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 oros. Solamente una carta de copas. Le interesas de forma pasional. Como siempre suelo decir yo, no es lo mismo querer que amar. Son dos cosas diferentes. Si tenéis un tipo de relación, relación clandestina, relación a distancia, os estáis conociendo, lleváis una semana, lleváis 3 meses, interesar, le interesas a esta persona. Mientras más tiempo estés con esta persona, si llevas 6 meses, llevas un año, esta persona querer sí que te quiere. Querer sí que te quiere. Esta persona quiere vivir la vida contigo. Y esto tiene mucho sentido, sobre todo si tenéis una relación clandestina. A esta persona, en contra de lo que tú puedas llegar a pensar, le gustaría pasar mucho más tiempo contigo. Pero sobre todo tiene un gran deseo, que es pasarlo muy bien contigo viajando. Tiene mucho sentido si estáis en una relación clandestina o tenéis una relación en la distancia. Al no estar juntos, no podéis tener la intimidad sexual que a esta persona le gustaría tener contigo. Al tener una relación clandestina, solamente podéis estar juntos en determinados momentos, en determinados instantes. Entonces le gustaría pasar mucho más tiempo contigo. Le gustaría tener esa pasión contigo. Le gustaría, la verdad, siendo muy sincero, ser muy feliz, que cada cual me entienda, que creo que me entiende la gente, ser muy feliz en la intimidad. Una pierna por aquí, otra pierna por allí, no se están mirando por la ventana, déjalo que miren. Cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Aquí todo el mundo me ha entendido. ¿Verdad que todo el mundo me ha entendido? Sí. ¿Hay sentimientos? Rafa, ¿tienes sentimientos? Sí, el 9 de copas nos habla de felicidad. Cuando está contigo, cuando habla contigo, si es por teléfono o es por Skype o hacéis un Zoom, lo que sea, esa persona se pone feliz al verte. Yo creo que te darás cuenta. Yo no veo aquí indiferencia hacia ti. No veo indiferencia. No veo que a este hombre o a esta mujer le da igual. No te he llamado en 2 semanas porque no quería hablar contigo. No, yo no veo a esta persona así. Veo una persona que sí, que es verdad, que tiene un mundo interior muy rico. ¿Qué quiero decir con esto? Es una persona muy imaginativa, constantemente está pensando en hacer cosas, es una persona muy creativa, es alguien orientado muchas veces hacia diferentes actividades profesionales. Si está trabajando de doctor, piensa en convertirse en abogado. Si es abogado, quiere convertirse en mecánico. Y si es mecánico, quiere convertirse en socorrista de playa. Por ponerte un ejemplo, siempre tiene la mente en otra parte. Y siempre relacionado con actividades físicas como por ejemplo, tú si me estás viendo y eres la esposa, la novia o la amiga especial de un futbolista, por ejemplo, que me sale aquí con mucha fuerza.
Si tu novio o tu persona especial, si es una chica también, da exactamente igual, le apasionan los deportes, le van a seguir apasionando los deportes durante mucho tiempo. Si encima tu persona especial se dedica al mundo del deporte de forma profesional, va a continuar teniendo una vida profesional bastante positiva. No es una consulta personal, pero si vuestras parejas o personas especiales se quieren dedicar o lo están haciendo al mundo del deporte, dentro de poco van a tener una época bastante positiva. Incluso vemos aquí alguna celebración por un triunfo, algún título que van a poder ganar y evidentemente un buen dinero en otro lugar, en otro equipo. En el caso de que tu persona especial no sea un deportista profesional, está buscando un gran trabajo, lo va a poder conseguir y luego se va a poder marchar a otro trabajo especial, donde sí que es verdad que va a tener que trabajar mucho, pero lo va a ganar bastante bien. En líneas generales sale aquí muy marcado, por eso te lo estoy explicando. A tu persona especial le viene una racha bastante positiva a nivel profesional. A nivel íntimo, ya te vengo diciendo que sale con mucha fuerza aquí la necesidad que tiene tu persona especial de estar contigo, de pasarlo muy bien contigo en la intimidad, de disfrutar muy bien contigo. Sí que es verdad que tiene ideas un poco locas a veces. En la intimidad me refiero. Y lo vengo diciendo constantemente porque es que sale aquí, con mucha fuerza. ¿Que se quiere vestir de bombero? Bueno, pues déjalo que se vista de bombero. ¿Que quiere que tú te vistas de bombero? Pues te vistes tú. Lo más normal que lo hagáis porque vemos aquí que va a fluir. ¿Que te quieres vestir de enfermera? Vale. Lo malo es que quiera imitar a una enfermera o a un bombero. Es lo malo que veo aquí porque veo una persona muy picante. A ti también, ¿eh? Si lo queréis hacer, estupendo. No veo ningún problema entre vosotros dos en esos aspectos. Y lo que iba a decir que no os iba a gustar tanto, como se indica el 8 de oros, hay otras personas. 8 de oros y 3 de bastos. Hay otras personas, varias, ¿eh? Dos, mínimo, dos o tres personas interesadas en tu persona especial. Dos o tres personas mínimo interesadas en tu persona especial. Pero no solamente veo que lo vean pasar, mira qué hombre tan atractivo, mira qué mujer tan bonita. No, el 3 de bastos futuro a muy corto plazo, hoy mismo, mañana o pasado, vemos a esas personas mensajes de texto, una llamada, un mensaje por Instagram, en fin, que se van a poner en contacto con él o con ella. ¿Tu persona especial va a responder? Sí. Tu persona especial va a responder. Tu persona especial, que es más caliente que un volcán en agosto, sí, va a responder. En agosto, en verano, da igual si es aquí en Europa o en Sudamérica. Más caliente que un volcán en pleno verano. Pues sí, va a responder. Por eso no te iba a hacer gracia. Pero no va a responder a una, va a responder a varias. ¿Es él o ella quien están buscando? Veo que es una persona bastante coqueta, le gusta gustar, pero también veo que esas, como decía mi abuela, esas lagartas, hijas de lagartas, y si son chicos, esos lagartos, bueno, pues van a hacer todo posible para llamar la atención de tu persona especial. Lo van a conseguir. Otra cosa es que se vaya con una o con otro. Eso es diferente. Pero intentar, sí que lo van a intentar, ¿eh? Bastante, por cierto. Ni un día, ni dos, ni tres. Van a estar ahí, pum, 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 intentando que tu persona especial esté con ellos. Les gusta tu persona especial. No es un mero capricho, porque muchas veces es un capricho. Me gusta ese hombre, quiero estar con ese hombre, he conseguido estar con ese hombre, ya no me interesa, ¿no? Hay personas que quieren estar sentimentalmente con tu persona especial. Pero tu persona especial no se centra exclusivamente en ti. Tiene la mente bastante abierta. Por eso te digo que no, te dije al principio que no te iba a gustar ese mensaje, pero bueno, como sale aquí, te lo tengo que decir. Vamos a ver ahora qué te dice por aquí este maravilloso oráculo. ¿Le interesas? Sí, pero no le cierra la puerta al interés de nadie. ¿Eh? No, no, tengo pareja. No, me interesa una mujer. Me interesa un hombre. Estoy enamorado. No, 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 no lo veo así. No lo veo así.
¿Lo he dicho o no lo he dicho? Que tu persona especial es una persona bastante coqueta y le gusta gustar. Bueno, pues esto es lo que nos dice este maravilloso oráculo. Hay otras personas cerquitas de él o de ella. Sí que es verdad que todo el mundo, oh, yo soy muy noble, yo soy muy bonita. Mentira, la mayoría de las veces es mentira, pero intentan, ¿cómo se dice? Intentan seducir a tu persona especial. En muchos casos, como nos indica tanto el 3 de bastos como el 8 de oros, compañeros de trabajo o de estudios. Muy, muy, muy cercanos. Puede ser el compañero que tiene al lado o la compañera que tiene enfrente. Muy, muy cercanos. A tu persona especial le gusta llamar la atención y va a continuar haciéndolo. Bueno, pues hasta aquí la lectura de hoy de este de programa interactivo generalizado. Espero que te haya gustado. A mí me ha gustado, incluso me he reído. Si es así, por favor, déjame tu like, suscríbete a este canal y forma parte de esta maravillosa comunidad de la luz. Somos muchos y seremos muchos más. Cuídate, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte, hasta pronto.